momento dado voy a perderla cuando estemos presentando la PPT o algún material. Yo pierdo la posibilidad de incorporar o aceptar a alguien que se quiera, que se quiera meter. Ustedes me ayudan ahí, ¿ya? Por favor. Eh, ya. Voy a ver si puedo compartir. Ahí estamos grabando, ¿ya? Bueno, buenas tardes, los saludo formalmente. En este minuto hay dos personas solamente. El curso tiene como 35 alumnos, claro, como es virtual, está la obligación de conectarse a estas sesiones, pero se ha visto que es conveniente por lo menos ver las cuatro sesiones. Vamos a tener cuatro sesiones los días viernes. El viernes pasado no lo hicimos porque el aula de ustedes se cargó ese mismo día, entonces eh, la dejamos para el día lunes, ¿ya? Pero la próxima sesión sería el próximo viernes, viernes 20 me parece que es, ¿cierto? Ese mismo viernes tendrían que desarrollar el primer control, que yo se los dejo abierto hasta el lunes siguiente, y vamos a ir los días viernes juntándonos entonces, ¿ya? Déjenme ver si puedo compartir eh, el aula. Ahí se está viendo, jóvenes, mi aula. Don Fernando, don Diego. ¿Aló? ¿Anda alguien por ahí? Bueno, dígame sí o no nomás. Sí. Me interesa ver si está viendo el aula. Mi aula. Ya, bueno, yo entiendo que se está viendo. Eh, Como les decía, bueno, el aula está compuesta por una información. Ahí están intentando entrar. Si alguien me ayuda a aceptarlo, por favor. Don Gabriel Rojas está por ahí también, ¿o no? Don Gabriel, ¿me escucha usted? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Se escucha bien o no? Fuerte y claro. Ah, ya, perfecto. Ya, no me contestaban. Yo estoy compartiendo el aula mía. Eh, por favor, me dice si se está viendo el aula. Sí, se ve claro. Ya. Bueno, el aula fundamentalmente está haciendo una información inicial del foro, ¿ya? El foro socialización y atención al estudiante, donde métanse un poquito, de ahí aprovechan de presentarse, ¿cierto? Como son muchos alumnos, yo prefiero que lo hagamos de esta manera, ¿ya? Algunos avisos, yo les puse que la reunión que íbamos a tener el viernes pasado la vamos a hacer, que el viernes tenían recién el aula ustedes, y están los reglamentos, ¿ya? Reglamento académico, lineamientos generales de educación virtual, preguntas frecuentes y un foro diagnóstico. En aspectos generales, hay algún material, está bueno, el programa de la asignatura, la ruta de aprendizaje, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer durante esta, estos días que nos vamos a reunir? Calendario de actividades, ¿ya? Deme un segundito, cortito, un segundito.
Ya, disculpen, jóvenes, estamos viendo entonces el aula, donde planteaba yo que eh, en aspectos generales está todo ese material que hay ahí. Y en documentos de apoyo existen algunos apuntes, algún libro, criterio de planificación, ¿cierto? Ahí está, por ejemplo, planificación minera 360 y se véanlo. Y después hay algunos apuntes de línea de rajo abierto, criterio de definición de fase, diseño de minería, planificación minera a cielo abierto. ¿Ya? Eso es lo que está en aspectos generales. Y después, en cada semana, hoy día veríamos la semana 1, que es semana de introducción. Hay algunos videitos que están puestos acá, desde el proyecto Andina Fase 2. Ese es lo que se pensó en algún minuto que División Andina de Codelco podía hacer, ¿cierto? Ampliar su capacidad de tratamiento en planta. Y, bueno, mina más grande del mundo y estimación de reserva. ¿Ya? Y también hay un material de apoyo, carpeta de recursos generales de la unidad, en que básicamente hay dos PPT que las vamos a compartir ahora, ¿eh? Consideración de estimación de reserva y sistema de explotación rojo abierto. ¿Ya? Después la semana 2, ¿cierto? Viene diseño y secuencia de extracción, en que, bueno, ahí se aprecian las fotos de las distintas fases que hay, de diseña o encuentra un yacimiento, ¿cierto? Primero hay una geología básica, intermedia, avanzada, se hacen los sondajes, se hace el modelo de bloque, todo eso vamos a conversar un poquito, y posteriormente se define una secuencia de extracción, ¿ya? Y un pit final, por supuesto, ¿ya? Hay videos también ahí, recursos, reservas mineras, cono flotante, Leslie Grossman, fase de rajo abierto, y también hay un material de apoyo, ¿ya? Carpeta de recursos generales de la unidad, ¿ya? Ahí tienen dos también PPT, son documentos, planeamiento mina rajo abierto y recursos y diseño mina rajo abierto, ¿ya? Después pasaríamos a la semana 3, que es planificación minera, conversaríamos un poquito de planificación minera, planes de largo plazo, mediano, corto plazo, ¿ya? Hay también un par de videos, planificación minera, software minero, y un material de apoyo que son las carpetas de recursos generales de la unidad, ¿ya? Ahí está planificación minera y sistema de planación, rajo abierto, planificación y costo. Y la última sesión sería el plan de producción, ¿ya? Este sería interesante que no esperen al final a verlo porque hay varios videos, ¿ya? Ahí se diseña un pequeño proyecto, muy conceptual, y ahí se alcanza a apreciar en la foto esa el cuerpo minimizado, ¿cierto? Y ahí hay ya como está en el límite final, la cota 1800, la cota del fondo, esa línea punteada que está ahí son los distintos bancos, hasta explotar un rajito que sería el diseño que se va arriba, se ve ese perfil que estoy mostrando ahí. Esa es la primera fase que nosotros cubicaríamos, veríamos la cantidad de material, hay un botadero diseñado, ¿cierto? Al lado, ¿ya? Entonces, todo eso está en esos videos. Vayan viendo esos videos, básicamente plano topográfico, trazado de talud, cilindro botadero, trazado de área de ubicación, cálculo de área, diseño de botadero, huella de transporte, ¿ya? También hay una carpeta de recursos que básicamente son fotos, ¿ya? Bueno, está la topografía inicial, el perfil del botadero que acabamos de ver, distintas situaciones de la mina a distintas cotas, la 2050, 2000 cada 50 metros, hasta la 1800, ¿ya? Después hay algunos ábacos de velocidad de penetración que vamos a calcular cuando calculemos equipos de perforación. Hay una cubicación de ese rajito que vimos. Hay un serrucho, que en el fondo es cómo yo voy a ir consumiendo la reserva en el tiempo, se hace un plan minero, y después una otra planilla Excel de evaluación de plan minero, ¿ya? Entonces, vayan viendo estos videos y esta secuencia de la sesión número 4, porque son varias, ¿ya? Y bueno, después viene la evaluación final. Las evaluaciones van a venir en cada semana, ¿ya? Entonces, hoy día estamos en la semana 1 y yo tengo que subir el día viernes, ustedes van a tener disponible la prueba de la semana 1, ¿ya? Que vamos a tenerla, déjenme ver
la ruta que habíamos puesto acá, o veamos en el mismo aula. A ver. Déjenme ver si puedo abrir de acá mismo en aspectos generales, tendría que estar la ruta, como dijimos. Ahí está la ruta de aprendizaje, ¿ya? Ahí se está viendo la ruta, ¿cierto? Lo que acabo de abrir yo. Sí, correcto, profesor, se ve. Perfecto. Entonces, ahí está todo lo que vamos a hacer durante estas 4 semanas, ¿ya? Hoy día, bueno, hay una bienvenida, yo les puse un pequeño videíto, ¿cierto? Después en el foro también les doy la bienvenida y ahora formalmente en esta reunión. ¿Ya? Ahí dice 13 de enero, que como les decía era el viernes 13 pasado, pero como la aula la tuvieron ustedes el mismo viernes, yo preferí dejarla para esta sesión el día lunes 16, ¿ya? Hasta el 20 de enero, ahí estaría la semana, ¿ya? Entonces veríamos la unidad 1, hoy día, veríamos rápidamente el material que está disponible ahí, ¿cierto? Y nos juntaríamos el próximo viernes 20, ¿ya? Ese viernes 20, ustedes tienen que, bueno, nos juntamos, ¿cierto? Y van a tener disponible la prueba 1, o el control número 1 correspondiente a esa unidad, que sería la unidad de introducción, ¿ya? Y aprovechamos de ver alguna duda que tengan, que hayan tenido durante la revisión del material. Y veníamos en ese mismo día 20, si ustedes se dan cuenta, la unidad 2, la segunda unidad, que sería diseño y secuencia de explotación, que ya el material está en su aula, ¿ya? Y esa sería nuevamente a la semana siguiente, hasta el 27 de enero, el viernes 27, nos juntamos nuevamente para resolver dudas que hayan tenido en esa segunda unidad. Ustedes tienen ya, van a tener el día viernes 27 el control disponible hasta el lunes 30, me parece que sería. Y después vendría la tercera unidad. Ese mismo día 27 de enero, viernes 27, vemos planificación minera, ¿ya? Y en el mismo esquema tendríamos una semana hasta el 3 de febrero, ¿ya? Nos juntamos el 3 de febrero, donde veríamos algunas dudas que hayan tenido de esa unidad 3 de planificación minera. Van a tener disponible la tercera evaluación, ¿cierto? Y veríamos también la última unidad, que es el plan de producción, ¿ya? Le puse plan de producción, que en el fondo es un pequeño plan minero que construiríamos con todo ese material que yo les puse en la unidad 4. Que les sugiero que lo vayan viendo desde ahora para que vean los videos con calma. Se ve cómo, a partir de un plano topográfico, un cuerpo mineralizado teórico, ¿cierto? Es un cilindro que tiene 200 metros de diámetro, aflora hasta la superficie, una longitud de 300 metros y hacemos un pequeño rajito ahí. ¿Ah? Hacemos cubicaciones de ese material, tanto mineral como estéril. Después vemos el plan minero a través del serrucho. El serrucho es una herramienta que nos permite poner en el tiempo cómo nos vamos a ir consumiendo las reservas, ¿ya? Y haríamos una estimación de equipo, haríamos una evaluación del plan, de ese plan minero que vamos a hacer, ¿cierto? Y estimando equipo de perforación, la cantidad de explosivos, ¿cierto? Tronadores, después equipos de carguío, transporte, equipos de apoyo, ¿ya? Y ese viernes tendrían entonces disponible el examen final, ya que te lo tendrían hasta el lunes siguiente, ¿ya? Esa es la ruta, ¿de acuerdo? Volvamos entonces, no sé si tienen alguna duda, ahí se incorporaron más. Está don Sí, Edgardo, ¿cómo profesor. está? Don Sebastián, ya. ¿Se entendió? ¿Se entendió más o menos la ruta? Ustedes tienen todo el material, así que no Sí, deberíamos tener profesor, problema. una consulta. Edgardo Miranda por acá. Don Gusto Edgardo, verlo diga, nuevamente. ¿cómo está, Oiga, señor? bien, bien, gusto verlo nuevamente en las clases. Qué bueno, señor. Profesor, mire, una consulta. La metodología de la evaluación va a ser trabajo, verdadero y falso, contestar preguntas, ejercicios. Si nos puede Va orientar a un ser, poquito para tener ese dato. sí, cada evaluación es un pequeño desarrollo que tienen que hacer ustedes, son 7 preguntas, ¿ya? En la cual yo se las voy a subir al aula, como les digo, el viernes próximo, de la primera unidad, y son preguntas algunas son verdadero y falso, por ejemplo, ¿cierto? Otra es encontrar cuál es la respuesta verdadera de un conjunto de respuestas. Hay algún desarrollo de alguna pregunta en particular, ¿ya? Esa es más o menos la evaluación, Ya, bien, ¿ya? profesor, muchas gracias. Ya, perfecto. Bueno, dicho eso, entremos a revisar el material de la unidad 1. Ya ustedes me dicen, por favor, si se ve, ¿se está viendo la PPT que estoy poniendo ahí?
que son Correcto, sería un consideraciones de la diagrama estimación. ahí. Ya, perfecto. Yo, como son varias láminas, bueno, en este caso son 29 y la otra PPT debe tener una cierta cantidad parecida, yo voy a ir pasando las láminas y voy a detener en aquellas que yo creo que merecen más atención, ¿ya? Nos vamos a parar en esta, que en el fondo es un diagrama de flujo en el cual muestra todo el proceso que hay desde el modelo geológico in situ, como dice ahí, ¿cierto? Hasta finalmente tener un plan minero, si ustedes se dan cuenta, pasar por un modelo Run of Mine, ¿cierto? Yo primero tengo un modelo geológico. A ver, déjenme ver si puedo, perdón, déjenme ver si puedo achicar esto un poquito y vamos a usar de pizarra esto un poco, a ver si me fue todo, ya. Eh, Primero, el ramo se llama diseño y planificación, ¿cierto? Entonces, el diseño tiene que ver cómo diseñamos un rajo y después en la planificación de largo, mediano y corto plazo, cómo lo explotamos, ¿cierto? En base a haber descubierto algunos recursos, ¿cierto? Por ejemplo, si tenemos la superficie, ¿cierto? Y hay una geología básica al inicio. Primero, ¿cierto? Hay una serie de condiciones del sector que ameritan o se piense que podría haber un yacimiento acá, ¿ya? Algo interesante. Por la litología, ¿cierto? Y eso parte con una geología básica, ¿ya? La geología básica, fundamentalmente los geólogos, recorren el terreno, ¿cierto? Y se apoyan en mapas regionales, mapas satelitales, hay calicatas, hay explotaciones antiguas, ¿cierto? Muchos de los yacimientos que hoy día están en explotación es producto de haber encontrado pequeñas minas, ¿cierto? Que hace la pequeña minería, ¿ya? Entonces, esa geología básica, en que fundamentalmente el geólogo con su equipo interpreta ciertas zonas que podría haber algo interesante, ¿ya? Pasan a una geología que se llama intermedia. En esa geología intermedia, principalmente se utiliza la geofísica, ¿ya? La geofísica, por ejemplo, está en la física aplicada a la geología, ¿ya? Ahí está la gravimetría, por ejemplo, sismología, magnetometría, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la sismología tiene que ver con cómo al emitir un ruido, un golpe, por ejemplo, supongamos que aquí hacemos un pequeño golpe, una pequeña explosión, ¿cierto? Y acá se coloca el geófono. Entonces, se transmite en un tipo de roca determinado, ¿cierto? Se transmite la velocidad a una cierta velocidad y con un cierto ángulo. Y probablemente podría encontrarse con una discontinuidad, ¿cierto? Porque supongamos de que el cuerpo mineralizado sea una cosa así, ¿ya? Este magma que extruye, ¿cierto? Trata de salir al exterior, mineralizó esta zona. Entonces, esta onda que se transmite, sismológica, ¿cierto? De sonido, se encuentra con una discontinuidad, porque hay otro tipo de roca que hay acá, y esa se refleja, y esa la captan estos micrófonos que están acá. Y de esa manera yo puedo conocer la forma del cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, en la sismología. Gravimetría se aprovecha la gravedad, ¿cierto? Hay un sector mineralizado, sobre todo minerales de hierro, que alteran el campo magnético del sector. Entonces siente un cuerpo mineralizado de hierro, por ejemplo, y la gravimetría normal es 9,8, ¿cierto? 9,8 metros por segundo al cuadrado. Acá, en este sector, esta masa de hierro aumenta la gravedad y pasa a ser 10, por ejemplo, 10,1. Entonces hay una anomalía eh, de supuestamente un cuerpo mineralizado que es hierro, ¿ya? De esa manera se puede deducir de qué forma está el yacimiento. Y ahí se pasa a una geología avanzada, donde fundamentalmente se hacen ¿ya? Los sondajes son el último recurso, por así decirlo, que se echa a mano porque es muy caro. El metro de sondaje normalmente está en $350, $400 el metro, ¿ya? Entonces, una campaña de 10.000 metros son 350, no, $3.500.000, que es bastante plata, ¿cierto? Entonces los sondajes se hacen
cuando hay certeza de que aquí hay algo, ¿ya? Entonces pasan de esa geología básica, en que hay una sospecha de que hay algo, hasta llegar a un cuerpo que yo, en base a los sondajes, ¿cierto? Yo hago un sondaje acá, aquí no pincho nada, pero el siguiente sondaje pinchó cuerpo movilizado, este también, y este otro no tiene nada, ¿ya? A ver, déjame un segundito, por favor, un segundito cortito. Ya, joven, estoy acá de nuevo, disculpen, disculpen. Entonces, estamos acá. Se está viendo el mono nuevamente, ¿cierto? Que me salió un rato, jóvenes. Sí se ve. Ya. Entonces, de esa forma, ok, de esa forma nosotros entonces tenemos este cuerpo movilizado ya definido, ¿ya? Y con esos sondajes, por ejemplo, una malla de 200 por 200, por decir algo, ¿cierto? Este sondaje, a 200 metros hay otro sondaje, otro acá, ¿cierto? Y bueno, en una perspectiva, en un planito, yo voy a tener cada 200 metros una malla de sondaje. Con esa información ya se puede armar un modelo geológico, ¿ya? En que ese modelo geológico lo que hace es hacer cubitos, ¿ya? De, por ejemplo, 15 por 15 por 15, ¿ya? La dimensión de los cubitos es en base a que si yo este cuerpo lo voy a explotar en forma de rajo abierto, por ejemplo, la altura de los bancos podrían ser cada 15, bancos de 15 metros, ¿ya? Entonces, estos cubitos que yo estoy haciendo acá tienen esa dimensión, 15 por 15 por 15. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo cada cubito de eso le asigno lo que se llaman atributos, ¿ya? Atributos. ¿Qué cosas? Leyes, por ejemplo, leyes de cobre, molibdeno, arsénico, todas las leyes que tengo. Características geomecánicas, ¿ya? Resistencia a la compresión, a la atracción, calidad de la roca, dureza, abrasividad, etc. Y también costos de perforación, tronadura, carrillo, transporte. Entonces, este modelo es el que nos va a permitir posteriormente diseñar la explotación del cuerpo, ¿ya? Si es un rojo abierto, ¿ya? Yo tengo ya delimitado el cuerpo ¿cierto? Y lo tengo modelado con estos cubitos de 15 por 15 por 15. Entonces yo puedo empezar para esto hay software de planificación minera que hacen este trabajo, ¿ya? Entonces, uno de ellos es el cono flotante, por ejemplo, en el cual separa en cada cubito, claro, los cubos de arriba, todos esos cubos de arriba son estériles, no tienen mineral. Pero, por ejemplo, si estamos parados en este cubo que está acá, ¿cierto? Tiene una parte de mineral que sería eso, y una parte estéril. Ese cubo, ¿cierto? Ese mineral que está ahí tendría que ser capaz de pagar la extracción, ¿cierto? Con un ángulo determinado, un ángulo de bit final, 65 grados, por ejemplo, lo que sea, ¿cierto? Para yo sacar ese cubito, tuve que sacar, por ejemplo, esos 3 cubos de lastre que están arriba, más este que está acá, ¿cierto? A su costado, y parte del lastre que está acá. Si ese mineral lo paga esa extracción, bueno, el software, ¿cierto? Elimina todo eso y queda un pequeño pit aquí, un pit inicial, ¿ya? Que podría ser la preparación mínima, ¿ya? El software te permite crear varias veces, entonces puede pararse y yo le puedo pedir beneficios, bueno, podemos conversar un poquito más, pero de esto, ¿ya? Pero básicamente así se va elaborando un plan minero, ¿ya? Entonces, supongamos de que ese pit inicial sería ¿ya? Y después hay expansiones que hacer, ¿cierto? Lo más probable es que yo haga una expansión,
En el fondo la expansión es un corrimiento de los bancos, de tantos metros, ¿cierto? En función del tamaño de los equipos. Ahí tiene que ver, por ejemplo, el equipo de carguillo, una pala cargando por los dos lados, ¿cierto? O el ancho que yo estime conveniente. Entonces se hace una expansión. Entonces, antes de que se agote ese mineral que estoy sacando acá yo, por ese primer pit, ¿cierto? Tengo que sacar todo el estéreo involucrado acá, ¿ya? Y el mineral empieza ahora a sacar de la segunda fase, ¿ya? A lo mejor después hago una expansión en ese mismo sentido, por ejemplo, después puedo hacer una expansión acá, etcétera, hasta un pit final, ¿ya? Esto permite, este modelo, permite entonces iterar varias veces, va a ser varios pit anidados que se llaman, ya varias simulaciones en que finalmente, en función del beneficio que yo espero tener, ¿cierto? Puedo encontrar ese pit final. ¿Hasta dónde yo puedo llegar explotando ese cuerpo como rajo abierto? En las condiciones que tengo, ¿cierto? Supongamos que el cuerpo ionizado sigue en profundidad, y lo que pasó con Chiquicamate, llegó hasta cierto sector, y de ahí hacia abajo yo tengo que hacer un hundimiento por bloque, bloque, ¿cierto? Porque ya el costo de transporte principalmente es muy caro, ¿ya? Entonces, de esa manera se va diseñando un plan minero, ¿ya? Eso es lo que vamos a conversar, ¿ya? Y como les digo, vamos a ver un poquito de planificación minera, largo, corto, mediano plazo, y finalmente un proyectito que yo creo que va a ser interesante que lo puedan analizar, ¿ya? Eh, le insisto, vean los videos, por favor, de la cuarta, ahí voy a borrar acá, de la cuarta sesión, ya, porque ahí aparece ese pequeño cuerpito, ¿ya? Entonces, eh, decíamos, partíamos con nuestro modelo geológico, ¿cierto? Modelo in situ, ¿ya? Que da cuenta fundamentalmente de las reservas, perdón, de los recursos mineros, ¿ya? Que se tienen que transformar en reservas, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta acá, aquí empecé a hablar de reservas, ¿ya? Porque, si bien es cierto, yo tengo, ¿cierto? Veíamos anteriormente el cuerpo analizado que tenía esa forma, ¿cierto? ¿Ya? En función de los sondajes, yo hice un modelo bloque, etcétera, etcétera, y yo tengo esa cantidad de recursos, ¿cierto? Disponibles. Pero cuando hago el diseño de mi rajito, por ejemplo, partimos por ahí, y después llego a un pit final, ya ahí estos involucrados ya pasan a ser reservas, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, no exploto todos los recursos de esa manera, porque cuando yo a esos recursos le empiezo a colocar lo que se llaman factores modificantes, ya lo vamos a ver más adelante, como es, por ejemplo, el tipo de explotación que voy a hacer, las características metalúrgicas, geomecánicas, etcétera, etcétera, eso yo no puedo explotar todos los recursos completos, sino que voy a explotar una parte. Y, por ejemplo, de eso que estamos viendo ahí, saco solamente por rajo abierto hasta ahí, hasta mi bit final. Entonces ahí empezamos a hablar de reserva. Esa reserva, yo empiezo a hacer esta envolvente anidad que les conversaba, estos varios pits que yo voy haciendo, ¿cierto? Yo puedo hacer un pit ahí, puedo hacer otro acá, etcétera, y voy en base a pidiendo el modelo beneficio, ¿cierto? Beneficio terminado, ya voy determinando todos esos pits y que me dan una secuencia hacia dónde yo me conviene ir comiendo el yacimiento. Porque si bien es cierto, yo encontré mi yacimiento, ¿cierto? Tenía esa forma, ya sé las leyes, tengo mis cubitos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿por dónde parto? ¿Parto por acá, por ejemplo? ¿O parto por acá? Va a depender de las leyes, de la cantidad de hectáreas que tenga que sacar, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. Entonces, en base a los beneficios que yo le pida a cada pit, voy degenerando estos pits anidados o envolventes anidados. Voy a seleccionar aquel que me dé el mejor beneficio, por ejemplo, y ya tengo mi rango final, ¿ya? Y con eso tengo los datos ya de las reservas que voy a explotar, y ahí tengo entonces mi plan de explotación, y ahí empezamos a hablar ahora de secuencia o de planificación de largo plazo, mediano, corto plazo, ¿ya? Ahí tengo entonces que evaluar mi plan de transporte, para eso tuve que haber diseñado los botaderos, ¿ya? El requerimiento de transporte, requerimiento del equipo principal, ¿cierto?
se dan cuenta que el transporte lo determino aparte porque necesito perfiles de transporte, ¿ya? En ese ejemplo final que vamos a ver en la cuarta sesión, hablamos un poquito de esto, de cómo calculamos nosotros la necesidad de los equipos de los camiones, en el fondo, ¿cierto? Que tienen que ver con los perfiles a recorrer. Y de ahí, bueno, veo las palas, las perforadoras, ¿cierto? Todos los equipos principales, después equipos auxiliares, ¿cierto? Todo lo que son los tractores sobre neumáticos, sobre orugas, costo de operación, costo de inversión, eso entre un modelo económico y una evaluación financiera, ¿ya? Y se dan cuenta que esto yo lo puedo iterar varias veces, por eso que esto está en un ciclo en el cual yo puedo volver a cambiar algunas condiciones económicas, cambiar el precio, por ejemplo, etcétera, etcétera, y yo vuelvo a hacer nuevamente esta figura, ¿ya? Esto es más o menos, en resumen, lo que veríamos, ¿ya? Muy intensamente. Una de las partes que conversamos, esto del modelo geológico, ya dijimos que esto lo vamos a ir viendo más rápido porque si no, no vamos a alcanzar a verlo en la horita que tenemos. Este es el modelo geológico in situ, ¿ya? Que hay donde están los sondajes, ahí se aprecia en la figura, ¿cierto? Un modelo tridimensional, ¿ya? Es una vista de sección de una transversal, donde yo veo la estructura fundamentalmente y la calidad, ¿ya? Y con eso determino polígonos de estimación y categorización de los recursos minerales. Se dan cuenta que hablamos de recursos todavía, ¿ya? Yo tengo los sondajes, hice mi modelito, ¿cierto? Los polígonos, los cubitos, y yo tengo entonces de esta manera mi yacimiento a nivel de recursos, ¿ya? Tengo el modelo Run of Mine. Run significa Run of Mine, ¿ya? En que básicamente veo aquí ahora el sistema de explotación, rajos subterráneos, no solo vamos a ver rajos, la posible dilución, ¿cierto? Pérdidas por geología, pérdidas por minería, la ley de corte es muy importante, ¿ya? Conversemos un poco de la ley de corte también porque a ver, déjenme usar esto de pizarra otra vez. Cuando hablamos de ley de corte, hay dos leyes que tener acá, ¿eh? Si yo tengo, por ejemplo, tenemos un rajo que lo estamos explotando, ¿cierto? Supongamos que es el rajito, y acá está la planta, ¿ya? Como son sulfuros, vamos a pensar que hay una planta de flotación, ¿cierto? Siempre yo les recuerdo de que, para no equivocarme, qué minerales se flotan y cuáles se le exigen, los sulfuros tienen una F aquí, 2. Entonces, esa F es de flotación, ¿ya? Y ahí no se le olvida más. Los sulfuros se flotan, los óxidos, entonces se le exigen. Vamos a suponer que son sulfuros lo que estoy explotando, ¿cierto? Y yo tengo acá entonces mi botadero, lo más cercano posible al cuerpo, al rajo que estoy explotando, y acá tengo entonces mi planta de flotación, ¿cierto? Hay chacao primario, secundario, terciario, molienda gruesa, molienda fina, etcétera, etcétera, para poder flotar después los sulfuros, ¿ya? Entonces, hay un stock, ¿cierto?, de mineralizado, ¿ya? Y vamos a ver de qué se trata. Seguramente, esto lo vimos también, si hemos tenido algún curso anterior, vimos algo de esto, ¿eh? Pero repasémoslo. Hay un concepto que es la ley de corte crítica y otro que se llama ley de corte variable, ¿ya? La ley de corte crítica es aquella ley en la cual yo no tengo beneficio, el beneficio es nulo, ¿ya? Y, por ejemplo, es 0,2%, ¿ya? Y hay otra ley de corte variable que va a depender de los beneficios que yo quiera ir obteniendo, que ya son distintos de cero, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en un momento dado es 0,5%, ¿ya? Entonces, esa ley de corte crítica, que es 0,2, me dice, mire, sobre esa ley de corte crítica, usted puede, bajo esa ley, es estéril, ¿ya? Ahora, ese estéril puede tener incluso una lixiviación, hay varias otras alternativas para este estéril, pero como general, de manera general, ¿cierto? Este estéril va a ir a los botaderos, estos que están acá, ¿cierto? Yo voy explotando el cuerpo deslizado, ya voy a hacer una expansión en un momento dado acá, que la expansión es un corrimiento que hago a los bancos, ¿cierto? Para poder profundizar después y sacando el mineral, ¿ya? Y voy encontrando leyes distintas
categorías. Si, por ejemplo, la ley de corte 0,2, si estoy explotando este sector con 0,1, va a ir a los botaderos, ¿cierto? Si es 0,6, va a ir a la planta, ¿ya? Porque esa es la estrategia en ese minuto. Pero encontramos un sector que se llama mineralizado, ¿ya? Que está entre ley de 0,2 y 0,5, de cobre, estamos hablando, ¿eh? Cobre. ¿Ya? Entonces, esas leyes entre 0,2 y 0,5 yo las voy a dejar acá en este stock que está acá. Camino a la planta, porque en algún minuto van a poder entrar, ¿ya? El tema es que cuando entra ese mineral a la planta, ¿ya? Entonces, eso va a depender del precio de venta. Cuando hablamos de beneficio, ¿cierto? La ecuación SINA es beneficio es igual a ingreso menos costo, ¿cierto? En todo negocio que yo haga, ¿cierto? No solamente el minero, los beneficios es ingreso menos costo. Y en los ingresos es donde está la ley, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una tonelada de mineral que yo trate por la recuperación, por el precio de venta, ¿cierto? Perdón, por la ley, ¿ya? Eso me da los ingresos, menos los costos mina, costos planta, costos fundición y refinería. Ese es el beneficio. Entonces, cuando yo ese beneficio lo hago nulo, lo hago igual a cero, la ley que obtengo de acá, que por aquí pusimos ley, esa ley es esa ley de... No sé si alguien tiene algo que decir. ¿Aló? ¿Alguien va a hacer una pregunta? Jóvenes. ¿Se está escuchando, cierto? ¿Aló? Sí, profe, ¿Jóvenes? se escucha bien. Ya. Tiene Es que haber alguien... quedado algún micrófono encendido, pero está bien. ya, perfecto. Bueno, pues interrúmpame nomás si hay alguna duda, alguna cosa. Entonces, cuando yo hago el beneficio nulo, determino esa ley, ¿cierto? Que yo conozco los costos mina, costos planta, costos fundición, refinería, todo eso lo conozco. El precio de venta es una incógnita, ¿cierto? Bueno, digamos una incógnita a futuro. Yo hoy día sé cuánto es el precio, probablemente el de mañana, dentro de la semana, pero ya en el próximo semestre, próximo año, ese precio de venta es la incógnita, ¿cierto? Pero yo puedo trabajar a distintos precios de venta y por ende a distintos beneficios. Entonces, cuando yo hago el beneficio nulo, ¿cierto? La ley que yo obtengo de al hacer ese beneficio nulo, de esa ecuación, determina esta ley de corte crítica. Y por ejemplo, 0,2, por ejemplo, ¿ya? Pero yo, claro, me interesa ganar plata en este negocio. Entonces, yo mando a la planta una ley superior, por ejemplo, 0,5. Entonces, lo que estoy mandando yo en un momento dado es sobre 0,5. Esto estoy mandando a la planta, ¿ya? Y a la planta, por ejemplo, que la teníamos acá, en promedio, estoy tratando 1%, por ejemplo. Que hoy día, en los yacimientos chilenos, esta ley es como bastante alta ya, ¿cierto? Nuestros yacimientos ya están un poquito viejos, la ley es bastante baja, a 0,7, 0,6. Pero para el efecto del ejemplo, pensemos que 1%, ¿ya? Estoy trabajando en esa condición. Entonces, si el precio de venta sube, por ejemplo, hoy día entiendo que está a más de $4, ¿ya? Pero, por ejemplo, supongamos que sea a $5, $5 la libra, ¿cierto? ¿Alguna vez? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería la estrategia? Si el precio sube, esa ley de corte variable que yo tengo, ¿qué tendría que hacer? ¿Subirla o bajarla? O al revés, si ese precio de venta baja, como alguna vez estuvo en 0,90 centavos, en 90 centavos en la libra, $0,90 por libra, el año 92, estuvo, no, 0,60 creo que era. Bueno, algo por ahí, ¿ya? ¿Qué estrategia usar? La ley de corte crítica es la ley de corte crítica, o sea, con esa no puedo jugar, ¿cierto? Porque el beneficio es nulo, ya no puede ser más baja esa ley, ¿cierto? Con los equipos que tengo, con los costos que tengo, me dio 0,2. Estoy trabajando en este esquema, estoy mandando a la planta en promedio 1% y la ley de corte variable es 0,5, o sea, todo lo que salga sobre 0,5 lo mando a la planta. Claro, para que me dé 1%, seguramente hay un sector que tiene, no sé, pues 1,5, 1,2, por acá tengo 0,8, voy mezclando, ¿cierto? Y tengo 1%. Si la ley me sube a $5 la libra, por ejemplo, ¿qué convendrá con esa ley de corte variable?
¿Subirla o bajarla? ¿Qué creen ustedes? Creo que subirla. Subirla. Por ejemplo, a 0,6. Pongamos 0,6, ¿cierto? 0,6%. Perfecto. Efectivamente, me conviene subirla. ¿Por qué? Porque el precio está tan alto, ¿cierto? Ahora, claro, tampoco se puede subir de 0,5 a 1%, por decir alguna cosa. Son rangos pequeños, ¿cierto? Pero como son miles de libras que yo estoy tratando, de harta plata al final. Entonces la subo a 0,6. Con eso voy a lograr que la planta trate, por ejemplo, 1,1, por ejemplo, ¿cierto? Y claro, a ese precio me conviene producir algo más concentrado, por ejemplo, supongamos que estoy vendiendo concentrado de cobre, ¿cierto? Bueno, con esa ley que yo subo, puedo aumentar la cantidad de concentrado, ¿cierto? Ahora, claro, no puedo aumentar los concentrados, no lo puedo duplicar, por decir algo, porque la planta tiene una capacidad, por ejemplo, Andina trata 90.000 toneladas por día, y 0,7, 0,6 por ahí, ¿cierto? Entonces no puedo subir esa ley mucho, porque simplemente el concentrado se va a desbordar, se va a caer al suelo, y voy a perder plata ahí. Pero efectivamente la estrategia es subirla, ¿ya? Entonces, ahora voy a estoquear, ¿cierto? En mi stock que tenía acá, voy a empezar a estoquear un poquito más de ley, hasta 0,6. Incluso este stock yo lo voy a tener separado, no tengo por qué tenerlo mezclado. Aquí a lo mejor estoy en 0,4 y acá entre 0,4 y 0,6, por ejemplo. Lo tengo separado, ¿cierto? Y por ende, cuando el precio baja, ¿qué tendría que hacer ellos? Al revés, ¿cierto? Bajar la de costo. Bajar. Claro, la bajo de 0,5, la bajo a 0,4. Porque aquí va a tener la oportunidad de echar este mineral, fíjese que está al ladito de la planta, lo tengo aquí, va a tener la posibilidad de entrar a la planta, con un costo bastante más bajo que el que yo lo tuviera que sacar de la mina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este mineral que está aquí en el stock, hay un solo costo que yo lo voy a hacer 2 veces. ¿Cuál es? Este costo que está acá como mineralizado, que salió de la mina alguna vez, ¿cierto? Ya se perforó en la mina, se tronó, se cargó y se transportó hasta aquí. ¿Cuál es el costo que tengo que hacer 2 veces yo? Porque ahora, digo yo, con ese precio de 90, 70, 80 centavos la libra, ¿cierto? No me conviene producir más concentrado, produzco menos, ¿cierto? ¿Y cuál es la estrategia ahí? Yo las leyes altas las voy a dejar guardaditas para cuando nuevamente el precio suba, ¿cierto? Vuelva a subir esta ley y ahí empiezo a sacar las leyes altas que las dejé guardar. ¿Se dan cuenta? Porque el precio del cobre es cíclico, ¿ya? Bueno, hace rato que estamos con precios bastante altos, ¿eh? Bueno, hace un par de semanas atrás estuvo bajo $3, pero hace rato que no vemos valor de esto que yo le mencionaba. El año 92 estuvo en 90 centavos la libra, o 60, no me acuerdo, bien bajo, ¿eh? Incluso se pensó que se cerraba Andina, por ejemplo, varias empresas cerraron a ese precio. ¿Se dan cuenta de la estrategia, no? ¿Se entiende, cierto? ¿O hay alguna duda, jóvenes? Es importante entender este concepto porque parte de esto es lo que vamos a ir hablando después. ¿Ya? Está bien, profe, gracias. Ya, ok, señor, muchas gracias. Voy a borrar entonces y seguimos. Ya. Ok. Entonces, estamos viendo esta laminina, ¿ya? Que ese es el modelo Run of Mine, ¿ya? Tal como sale de la mina, ¿ya? Entonces, pues, estamos viendo la ley de corte, ya conversamos de eso, parámetros de calidad mínimo, que son las leyes que yo pretendo. Cada mina tiene su estrategia de consumo, su ley de corte crítica, ley de corte variable, ¿cierto? Porque tiene distintos tipos de minerales, distintas leyes, tiene distintos equipos, ¿ya? Entonces, cada mina, cada yacimiento tiene una estrategia de extracción, ¿ya? Bueno, la dilución es algo que hay que tenerlo presente, sobre todo en la minería subterránea, los métodos de hundimiento, hay que tener cuidado con la dilución, ¿cierto? Hay que llevar una extracción
hundimiento parejo, una extracción pareja para que no se meta la dilución. En el rajo, si bien es cierto, el rajo es más selectivo, también hay dilución, ¿cierto? Porque en un polvorazo, por ejemplo, las palas gigantes, 76 yardas cúbicas, ¿cierto? Que más o menos son 100 toneladas cada baldazo, cada baldada, y estoy en una zona que tengo mineral estéril, lo más probable es que cuando meta el balde, el palero, por muy moneado que esté el material, ¿cierto? De aquí para acá es mineral y de ahí para allá es estéril, lo más probable es que se meta un poquito estéril al mineral. Y al revés también, pues estoy sacando estéril, ¿cierto? Y se me meta algo de mineral y lo voy a tirar al botadero, ¿ya? Entonces esa es la dilución, ¿ya? Factores modificantes se llaman todas aquellas condiciones eh, que me limitan la explotación. Por ejemplo, condiciones físicas o de concesión. Ya voy a ir viendo cada uno de estos, ¿ya? Pero si ustedes se recuerdan, cuando hablamos del modelo que nos generaba los recursos mineros, ¿cierto? Que yo tenía los sondajes, hacía mi modelito y tenía recursos, estos factores modificadores me los transforman después en reservas, porque yo voy a tener, por ejemplo, temas ambientales que cumplir, licencias, permisos, infraestructura disponible, estoy cerca o no de un pueblo, de una zona poblada. Estudio de geotecnia, ¿cierto? Esto me va a dar el ángulo de Tadú, por ejemplo, que es fundamental en un rojo abierto. Temas legales, hidrología. Hoy día el tema del agua es cada vez más complejo. El tema social. Hoy día se habla de responsabilidad social empresarial, ¿cierto? Y, por ejemplo, las comunidades otorgan lo que se llama la licencia para operar. O sea, si hoy día las comunidades no están de acuerdo, simplemente de repente hay proyectos que no se han podido construir, y el caso más emblemático de Pascualama ha intentado varias veces reflotar, por lo menos en el lado chileno, pero no ha podido, no ha podido hacer, ¿ya? Entonces las comunidades cada vez más son importantes, ¿ya? Y no es por nada que las empresas, estas grandes empresas, hacen, incluyendo Codelco, hacen labores de comunitario, ¿cierto? Porque claro, es justo que estas empresas que están insertas en una comunidad, bueno, parte del beneficio, hay planes de, bueno, como en vecino, por ejemplo, hace en Los Andes, que son en Calama, ¿cierto? Hacen Coyahuasi, tiene en Iquique varias cosas, ¿ya? Y por supuesto los temas metalúrgicos, ¿cierto? La calidad del mineral o material que yo tengo, ¿ya? Restricción física ya lo veíamos, ahí justamente está puesto el caso de Pascualama, ¿cierto? Que hay una parte que está en Argentina y otra parte en el lado chileno, ¿cierto? Entonces, todas esas restricciones van complicando o van disminuyendo o alterando esos recursos que yo tenía en un comienzo. Restricciones ambientales, ya lo conversamos, ¿cierto? La contaminación, ruido, polvo. Materia de infraestructura, estoy cerca o no de un pueblo, temas del agua. Geotecnia, ¿cierto? Modelo geomecánico, ya el ángulo eh, es fundamental en el proceso de rojo abierto. No es lo mismo un gradito más o un gradito menos, ¿ya? Por ejemplo, a ver, aprovechemos esta pizarrita otra vez. Conversemos un poquito del ángulo. Eh, por ejemplo, teníamos este cuerpo melinizado, ¿cierto? Que lo encontramos acá. Y supongamos que ese es el cuerpo melinizado, ¿cierto? Hicimos todos los estudios de los sondajes, ¿cierto? Previo a eso ya, bueno, se hizo la geología básica, intermedia, estamos en la avanzada, se hicieron los sondajes, ya tengo mi cuerpo, mi modelo, y definimos partir por aquí la explotación, ¿ya? Por ejemplo, si aquí yo tengo bienes de 1%, y acá tengo 3%, ¿por dónde partirían ustedes explotando el cuerpo? ¿Se podría decir a priori por aquí o por acá? Por el 1%. Ya, alguien puede decir por 1%, ¿por qué? Por la Por un ángulo. geometría de construcción del PIT podría ser. Es que la geometría va a ser lo mismo que lo haga Cayo, por ejemplo, y parto por 3%. Si la roca es la misma calidad geotécnica, a lo mejor estos son 65 grados, 70 grados, los mismos grados que acá, ¿cierto?
Aquí cuando yo dibujo el pit, dibujo una línea como que une todas las patas, pero acuérdense que esto es escalonado, ¿cierto? Tenemos unos banquitos ahí, ¿ya? Claro, yo de buena primera no puedo decir parto por acá, porque tengo que hacer un proyecto y eso lo hago en el modelo, ¿cierto? Yo diseño mi preparación mínima, que se llama, que es donde yo parto, ¿cierto? Digo, vamos a partir por acá, ¿cierto? Tiene el 1%, pero fíjense que la cantidad estéril es bastante menos que la que está acá. La razón H mineral es mucho mayor en este sector. Aquí podrían ser 5-1, por ejemplo, y acá 2-1 o 3-1, ¿cierto? ¿Eso qué implica? Que yo, si parto por acá, por el 1%, voy a llegar antes al cuerpo mineralizado. Claro, tiene 1%, pero voy a empezar a tratar antes el cuerpo y voy a tener ingresos. No hacia acá, que a lo mejor me voy a demorar en vez de 2 años, por ejemplo, que yo me demoré acá, me voy a demorar 4 años sacando estéril. Y claro, voy a llegar a 3%, ¿cierto? Entonces, de buena primera no podría ser yo parto por acá, tengo que hacer un plan minero, ¿ya? Y ese plan minero es que se confecciona con el serrucho que yo les voy a que les conversaba, y que es lo que yo pretendo que hagamos en la cuarta sesión, que ustedes por lo menos hayan visto cómo se hace, ¿ya? Yo tengo, por ejemplo, supongamos que partimos por acá el del 1%, ¿ya? ¿Ya? Y antes tuve 2 años yo sacando estéril, ¿ya? Entonces, se grafica una cosa así, ¿ya? Aquí hay una cierta cantidad de estéril, que si yo no sé, 50 millones de toneladas de estéril, ¿cierto? Que la voy sacando a un ritmo determinado de extracción, y cuando llego al mineral, levanto reservas, estoy a una cierta cantidad de mineral, y esa mineral me la empiezo a consumir a un cierto ritmo, ¿ya? Chuta, me quedo muy paradito, eso, más ajustado. Ahí, por ejemplo, ¿ya? A 15.000 toneladas por día, por ejemplo, ¿cierto? Eso, planificador define todos estos parámetros, se va consumiendo el mineral. Antes que eso se agote, supongamos que me dio para 2 años ya, por decir algo, ¿cierto? Antes que se agote, yo dejo unos meses de reserva, ¿cierto? Yo tengo que desarrollar una expansión, por ejemplo, y supongamos que la secuencia de expansión o el diseño de explotación me dice, mire, vaya primero acá, haga una expansión en ese sentido, de 180, 160 metros, lo que define el planificador. Entonces, antes de que ese mineral se acabe, yo tengo que haber sacado todo ese estéril, el mineral, no, pues tiene que ser más abajo. No, está bien, aquí tengo mineral, aquí de la expansión esa que está acá, ¿cierto? Voy a tener mineral acá, ese mineral. Entonces, tengo que sacar todo ese estéril, ¿cierto? Y entonces empiezo a sacar el estéril de acá, nuevamente, y llego acá y levanto reservas. Y así voy a echar el tiempo. Antes que se acabe, a lo mejor hago otra expansión acá, por ejemplo, ¿cierto? Saco todo ese estéril que está involucrado y nuevamente levanto reservas. Y así voy construyendo mi plan minero. Eso se llama serrucho, por la forma de que tiene, ¿ya? No sé si han escuchado hablar de esa palabra o han visto en la planificación cómo se va haciendo. ¿Ya? Volvemos a esta cosa. Ya, y volvamos. ¿Ya? Entonces, la geotécnica es fundamental también. ¿Ya? Bueno, modelo geomecánico, aquí se aprecia en la figura un rajo. Lo que se dibuja normalmente son plantas, es una planta, un rajo abierto, ¿cierto? En la cual lo que se ve ahí son las patas de los bancos, ¿ya? Las patas de los bancos, se dibujan las patas de los bancos, ¿ya? Por ejemplo, ya, a ver, hagamos otro bonito aquí. Cuando estamos explotando el cuerpo, ¿cierto? Supongamos que estamos ahí, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, el ángulo de pit final es aquel ángulo que se forma entre la línea que une la cresta del primer banco y la pata del último, ¿ya? Supongamos que ese fue el diseño que hicimos, ¿ya? Entonces, el ángulo que se forma entre esa línea, ¿ya? ¿Cierto? Que es la línea que une la cresta del primer banco con la pata del último y un plano horizontal, me da 65 grados, por ejemplo, o 70 grados, ¿ya? Pero cada sector tiene distintos calidades de roca, geotécnicamente hablando. Entonces, por eso aquí aparece un modelo geomecánico, ¿ya? En que en este sector, por ejemplo, ¿cierto? Tiene una cierta
un cierto ángulo en este otro sector, etc. Por eso se habla de modelo geomecánico. ¿Ya? Entonces, yo tengo ese modelito que me dice los ángulos que yo puedo ir explotando el cuerpo. Bueno, restricciones legales, ¿cierto? Cada país tiene su normativa legal, impuestos, tarifas, modelos de contrato, etc. Todo el tema de hidrogeología tiene que ver con el tema de las aguas. Hoy día cada vez el tema del agua es más crítico, ¿cierto? Las empresas mineras, las grandes compañías están solucionándolo desalinizando el agua de mar, por ejemplo, optimizando el recurso, ¿cierto? Recuperando más agua. El impacto social ya lo conversamos, ¿cierto? Tiene que ver con la responsabilidad social empresarial, ¿cierto? En la cual las comunidades donde están insertas y con su opinión, ¿ya? Y ahí ellos emiten lo que se llama la licencia para operar, ¿ya? Bueno, restricciones metalúrgicas, cada yacimiento tiene minerales, tiene, además de cobre, ¿cierto? Molibdeno, de arsénico, por ejemplo, que ya empieza a ser restrictivo. Claro, cuando se vende ahora, los chinitos compran cobre con ciertas restricciones de arsénico, a una cierta cantidad. Entonces eso va limitando. Ahí el ejemplo que habla un poquito en que hay distintas técnicas para poder eliminar esa reabsorción de oro que habla en ese ejemplo que está ahí. Entonces hay gravimétricas, piroquímica, electroquímica, etc. Bueno, condiciones financieras, ¿cierto? Hay que hacer estudio de mercado, precio unitario de venta, etc. Tasa de cambio, modelo precio y costo, ¿cierto? Yo los equipos que tengo o que voy a comprar son aquellos que me van a entregar a mí un costo de operación. Tengo que hacer inversiones también, ¿cierto? Tengo que pensar también en el cierre, ¿ya? Antes este tema del cierre no era considerado, porque hoy día ningún plan minero que sea autorizado que no tenga su plan de cierre, ¿ya? Y post cierre. Optimización de las reservas, esto lo vamos a ver después en el módulo siguiente con más detalle, pero básicamente yo puedo explotar el cuerpo tal como está indicándolo acá. Ahí señala un cuerpo, señala un cuerpo mineralizado, que esta es una sección, ¿cierto? Un corte. El cuerpo mineralizado podría ser ese cilindro, por ejemplo, que está ahí con una cierta inclinación, y yo puedo llegar, y esos son los límites finales, ¿ya? Así está definido el límite final, ¿ya? Entonces, ¿pero cómo lo exploto? Lo puedo explotar. Yo puedo partir, por ejemplo, sacando todo el estéril involucrado en la fase 1, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Y saco todo el estéril involucrado, ¿ya? Para tener esa cantidad mineral. Después paso a la fase 2, saco todo el estéril hasta el pit final. En este otro, ese por supuesto que es el peor caso, porque yo estoy sacando mucho estéril innecesario al principio. ¿Y cuál es el mejor caso? Es aquel que yo desarrollo, ¿cierto? Se dan cuenta que la base de la primera fase, yo tengo mi angulito de pit final, ¿cierto? Y yo solamente saco ese estéril que está ahí, el estéril involucrado para poder llegar a explotar ese mineral que está ahí. En la fase 2 hago lo mismo, ¿se dan cuenta? Entonces voy postergando la extracción de estéril en el tiempo, y eso me da entonces ese gráfico, por ejemplo, en que en el azul muestra el mejor caso, da el mejor van, ¿ya? Bueno, todos estos modelos, ¿cierto?, que yo les comentaba, se calculan los indicadores económicos, se hace una evaluación económica, ¿ya? Y los indicadores más utilizados son el VAN, ¿cierto?, el valor actualizado neto, y la tasa interna de retorno, ¿ya? Talibán y hay otros más, pero normalmente hablan acá del VAN, ¿cierto? Ahí dice VAN, ¿se dan cuenta? En el cual el mejor caso, por supuesto, que es el caso en que yo no saco todo el estéril involucrado hasta el rasgo final, sino que voy sacando lo necesario, ¿ya? Ahí muestra un poquito también el Leslie Grossman. En la próxima sesión vamos a hablar un poquito de esto y ustedes van a hacer un ejercicio de esto, ¿cierto? Cómo el algoritmo, cómo el software, no vamos a usar un software, pero vamos a ver cómo lo trabaja. Aquí se va parando en cada cubito, se dan cuenta que ahí muestra que se para en ese cubo, ¿cierto? Y con el ángulo de pit final saca todos los cubos que están sobre él, y si eso es estéril, bueno, tiene el mineral que saco de ese cubito, ¿cierto? Tiene que pagar la extracción del estéril, ¿ya? Si lo paga,
el modelo elimina esos bloques, ¿cierto? Y ya después se va a parar en el cubito al lado, y el cubito al lado ya no va a tener que sacar esos espetos que sacó en el anterior, sino que solamente saca lo que le competen a él, ¿ya? Ese es el lexicograma, ¿ya? Ok. Después habla un poquito de, aquí están las envolventes, ¿ya? Para establecer la secuencia de extracción, al modelo yo le voy pidiendo beneficios, ¿cierto? Y voy obteniendo estos bits anidados, o sea, como distintos rajitos, distintos rajos, ¿ya? Porque a cada rajo yo le asocio un beneficio. Entonces esto me permite hacer una secuencia de extracción, ¿ya? ¿De acuerdo? Bueno, diseño el rajo final, ¿cierto? Y tengo ya entonces ahora, empezamos a hablar de reservas. Se dan cuenta que de recursos que yo tenía, me entregaron los sondajes, ¿cierto? Tantos millones de toneladas como reserva, como recurso, ¿verdad? Como recurso, empiezo a tener reservas ahora, ¿ya? Porque hoy todos esos factores que vimos anteriormente que me limitan a mí la extracción, reducen de la cantidad de mineral que yo voy a poder extraer, ¿ya? Y hablamos de reserva. Entonces hay un modelo tridimensional de bloques que lo conversamos, ¿cierto? El modelo Run of Mine, que el que yo aplico un diseño minero, se actualizan las variables de calidad, hago el reporte de reserva, la ubicación, y se valida la base de datos, ¿ya? Con eso logro después yo terminar una secuencia de extracción, cómo me voy consumiendo el cuerpo mineralizado, ¿ya? Bueno, si tengo una planta, ¿cierto? Tendré que entonces tener también la planta, incorporar el modelo para poder ver la recuperación del mineral, en el caso que sea cobre, si es flotación, por ejemplo, y después va a ir a la fundición, refinería, todo eso, ¿ya? El tema del transporte es importante, ya que dentro del costo mina, ¿cierto? Más de la mitad está el costo caribe de transporte, ¿ya? Y bueno, Chuquicamata tuvo que cambiar su sistema de explotación, sistema de costo de transporte, fundamentalmente ya no lo hacía viable, ¿ya? Entonces tengo que tener mi- ya, eso vamos a ver en el cuarto modulito, ¿ya? Bueno, pues yo tengo las productividades, requerimientos de equipo, ¿cierto? Cambian en particular en función de los perfiles de transporte, ¿ya? Equipo auxiliar, ¿ya? Tractores, sobre oruga, sobre neumáticos, suministro de energía, sistema de monitoreo geotécnico, ¿cierto? Sistema de monitoreo ambiental, telecomunicaciones, etcétera. Y ahí puedo determinar entonces mis costos de inversión y costos de operación. Dentro de costo capital están las compras, los reemplazos, ¿cierto? Eh, los costos de operación son todo lo que son la mano de obra, ¿cierto? Salario, energía, combustible, explosivos, etcétera, servicios contratados, gastos generales. Y finalmente con eso yo puedo tener entonces mi evaluación financiera. Tengo mi tonelaje, tengo mi plan minero, tengo los equipos, tengo los costos y puedo entonces hacer mi evaluación financiera. Determinar finalmente estos indicadores de BAN y TIR, ¿cierto? Fundamentalmente que me van a indicar cuán rentable es mi proyecto. Eh, Esto es importante también, ¿eh? Tiene que ver con la estimación de las reservas, ¿ya? Eh, Hay una dice estándar colombiano, pero en realidad este es universal, ¿eh? Si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de recursos, ¿cierto? Que son recursos que yo tengo disponibles, ya que pueden ser inferidos, indicados, medidos, ¿cierto? Aumentan la calidad en función del conocimiento y confianza geológica o geocientífica, ¿cierto? En la medida que yo voy conociendo con mayor precisión, estoy haciendo más sondaje, por ejemplo, una malla menor, yo esos recursos inferidos que infiero que podría existir, pasan a ser indicados y pasan a ser medidos. Y con esos recursos medidos e indicados, yo voy a trabajar entonces con reservas mineras, ¿ah? Que pueden ser probables y probadas. ¿Ya? ¿Ok? Denme un segundito cortito, jóvenes. Vuelvo en un segundo.
Ya, jóvenes, disculpen, estoy de vuelta, esa es la última interrupción. Bueno, pero alcanzamos a ver esa primera PPT. No sé si tienen alguna duda, jóvenes, algún comentario. Ya son más de las 9. Si no, veríamos rápidamente la segunda PPT, pero es menos, más que nada, y es probable que la hayan visto. Si vimos un módulo anterior con ustedes, algo de esto vimos. No sé si tienen dudas, jóvenes, con lo que acabamos de ver de la PPT anterior. No, profe, por mi parte no. Gracias. Ya veo que hay más personas, la señorita Evelyn, ¿cómo está la señorita Evelyn? Don Víctor, don Luis Cepillo, me parece que lo conozco, Luis Cepillo, ¿cómo está don Luis? Ya, Bien, pero ok, profesor, ¿cómo está? bien, pues joven. ¿En qué parte del planeta anda usted? Ahora estoy de vacaciones. Ah, ya, pero ¿dónde estoy trabajando? En Ceniza, en el grupo minero Las Cenizas. Ah, qué buena, ya. Y ya llevo ya 8 años ya. 8 años. Sí, pues de que se puede correr con eso. Chuta, qué buena, qué buena. Ya, jóvenes, siguiente PPT más básicamente habla un poquito de lo que es un rojo abierto, ¿ya? Ahí, en este caso, ese Chuquicamata, no me acuerdo qué año, ¿ya? Pero ahí estaba, bueno, está, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, el rajo abierto tiene que ser explotado en base a expansiones, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ah? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? No, parece que ¿Aló? está hablando por otro lado. ¿Ya? ¿Aló? Sí, adelante. Adelante, ¿está hablando conmigo? Parece que no. Ya. Bueno, se dan cuenta que yo tengo que hacer una expansión, ¿cierto? Porque si ahí no estamos profundizando, ya prácticamente ya no están, los equipos, ¿cierto? Ya no caben en el fondo, ¿cierto? Entonces tengo que hacer una expansión. Y esa secuencia determina esa cantidad de penalidades que nosotros vamos haciendo, en la cual al modelo le pido yo un beneficio, ¿ya? Beneficio distinto de cero, ¿ya? Bueno, ahí se aprecia lo que es una cresta, una pata, una expansión que se aprecia ahí, ¿cierto? Los botaderos, nada de mantención, en este caso un Chuquicamata, rampas de acceso. Es interesante, hay una correa de lastre, fíjense, ya en esa época, no me acuerdo de qué año era este, pero ya se intentó, por ejemplo, y se colocó un chancador de estéril. Si ustedes se dan cuenta, hay un chancador en esa cota, en ese barco, ¿cierto? Porque ya los camiones, era más rentable invertir en un chancador y una correa que haber tenido más camiones sacando el material. Ahí está el mismo Chuquicamata, en la cual hay otra foto, ¿cierto? Ahí se ve la correa de estéril que conversábamos, la falla oeste, en la cual se da claramente lo que es Minería de estéril. Sobre la falla oeste era estéril, ¿eh? En el sector este del rasgo ahí en la relación del H mineral en la Andía 1. O sea, mucho estéril que sacar, pero de buenas leyes, ¿ya? Este sector tenía así alto arsénico. Bueno, hay una rampa, ¿cierto?, que nos permite conectar los bancos, hay una expansión, hay un corrimiento, ¿cierto? Ahí se alcanzan a apreciar las perforadoras, ya, acá abajo hay una pana cargando, etcétera, etcétera. Bueno, ahí habla un poquito de las minas rojas fundamentalmente en el carbón, después se fueron expandiendo, ¿cierto? Y se utilizan hoy día en cualquier tipo de mineral. Ahí habla un poquito en nuestra región, la minerización, ¿cierto? Las de cobre, son el color rojo, por ejemplo, en Arica y Parinacota, en el norte, ¿cierto? Está Cerro Colorado, por ejemplo, ahí, que era blanca, Coyahuasi, ¿ya? Después en Antofagasta se encuentra que se intensifica un poquito más el color rojo, y bueno, ahí está Escondida, Chuquicamata, por supuesto, Sierra Gorda, etcétera. Después empieza a aparecer ya un poquito más de minería del oro en Atacama, ¿cierto? Ese color amarillito es oro, ¿ya? Bueno, ahí está Pascualama, se coloca Pascualama que nunca pudo partir en el lado chileno. Caserones está también ahí, ¿ya? El Salvador, de Codelco, Pocherillo de la Fundición, etcétera, ¿ya? Después en Coquimbo tenemos los Pelambres, ¿cierto? Una conocida. Valparaíso está Andina, ¿ya? Que colinda con, ahí dice los bronces, ¿cierto? Hoy día Surantes. En la región de Higgins está Teniente, ¿ya?
yo les voy a pedir de que en el foro, ¿cierto? Vean el foro, aparte de presentarme un poquito, ¿cierto? Además del video, les pido que se presenten ustedes, porque son 35, me parece, 35 alumnos. Entonces, si lo hacemos ahí a vos, vienen en unos 6 estudiantes, 6, 8, no más que eso. Entonces, en el foro, coloquen ustedes el lugar donde están trabajando. ¿Ah? Si no es un rajo abierto, no importa, colocan si están, a lo mejor alguien está trabajando en ENAEX, por ejemplo, en empresa explosivo, o está trabajando en la mina subterránea, no importa, coloquen ahí resumidamente lo que están haciendo, ¿ya? Y ahí hay una guía un poquito de, de lo que pueden escribir, sobre todo en el control número 1. El control número 1 hay una parte del control en que ustedes tienen que desarrollar esto mismo que está acá, ¿cierto? Que yo le estoy pidiendo que en el foro se presenten nomás en 4 o 5 líneas, para yo más o menos ver dónde están trabajando, darme una idea de dónde están trabajando, ¿cierto? Pero en el control número 1 hay un porcentaje que completa ese control que viene una descripción un poquito mayor, ¿ya? En la cual tiene que haber una introducción un poquito, la ubicación, tonelaje removido, producción de fino, dotación, operaciones, ¿cierto? Equipo utilizado, perforación, tronador, caribe, transporte, movimiento de tierra, y algo de sustentabilidad, ¿no? Costo de producción, si es que tienen ese dato, inversión y aspecto de responsabilidad social empresarial. ¿Ya? Y algún comentario final, ¿ya? Bueno, hablo un poquito ahí de los procesos productivos, ¿cierto? Los cuales en este caso son generar algún producto, ¿cierto? Que va a tener una venta. En el caso del cobre puede ser concentrado de cobre, ¿cierto? O si tiene fundición refinería, va a ser los cátodos. Siempre tiene que haber un ambiente grato de operación, tanto en la parte física como en la parte humana, ¿ya? Parte física en el contexto de los equipos, los materiales, y la parte humana, los operadores, mantenedores, jefatura, etcétera, ¿ya? La información siempre es un proceso relevante que debe estar en todo momento. ¿Ya? De esa manera yo puedo monitorear el proceso, ¿ya? Entonces, de aquí se visualiza de proceso, lo vamos a visualizar en este esquema, ¿ya? Este es un esquema de proveedor, entradas, procesos, salidas, cliente. Si ustedes se dan cuenta que un proceso cualquiera, perforación, por ejemplo, ¿ya? A ver, mostremos hasta así, un poquito. Perforación, por ejemplo, supongamos que el proceso que vamos a ver es perforación, ¿ya? Hay proveedores, ¿cierto? Que puede ser tecnología, operación relacionada, mantención, calidad personal, factores geomecánicos, en general, ¿cierto? Pero en perforación, por ejemplo, ¿qué podría ser un proveedor para yo poder perforar? Por ejemplo, la topografía. Topografía, ¿cierto? Me va a decir los sectores o los lugares donde yo tengo que ir a perforar, ellos van a ir a hacer van a ir a marcar, ¿cierto? Y con eso yo tengo entradas. ¿Cuáles serían las entradas? Por ejemplo, bueno, todos los insumos de perforación, los aceros de perforación que yo necesito, ¿cierto? Los puntos donde voy a perforar y, por supuesto, información, ¿cierto? ¿Qué información? Del tipo roca. Dependiendo del tipo roca, yo voy a usar un bit o un tricono, mejor dicho, en el caso de rojo abierto, un tricono determinado de ciertas características, ¿cierto? La profundidad, la longitud del pozo, etc. El proceso de perforación, ¿cierto? Se perfora y hay salida. ¿Cuál sería la salida? El pozo perforado. Pero además hay ruido, contaminación, etc. Y, por supuesto, información. ¿Y quiénes son los clientes? Inmediatamente después ¿Cuál sería el cliente inmediato de la perforación? ¿Ven usted? ¿Quién usaría los pozos inmediatamente después? La tronadura, ¿cierto? Porque esos pozos van a ser cargados con explosivos para poder quemar, transportar, ¿ya? Es el esquema en que vamos a visualizar los procesos, ¿ya? Bueno, bajo este esquema, ¿cierto? Los clientes son los principales condicionantes del casero del proceso. Y en todo proceso, el cliente, no es por nada que se dice, el cliente siempre tiene la razón, ¿cierto? Uno va a un restaurante y el cliente tiene que ser bien atendido, la comida de buena calidad, ojalá que el precio también sea el adecuado, etc. Los proveedores juegan un rol importante también, por supuesto, porque son los que proveen de los insumos, ¿cierto? Y la información que tiene que estar permanentemente dispuesta, ¿cierto? Para poder monitorear. Cualquier gestión yo tengo que monitorearla, tengo que ir viendo cómo se van cumpliendo los parámetros que yo dije que iban a
a tener, ¿cierto? Ahí tiene que ver con los resultados, que se cumplan los resultados y que ojalá las expectativas sean superadas, ¿cierto?, a la de los clientes, ¿ya? O tener un buen rendimiento global, fíjense. ¿Por qué global? Porque yo no saco nada con optimizar perforación solamente y me preocupo de los procesos que vienen después, ¿cierto? En el extremo yo podría hacer un solo pozo de perforación, lo cargo con explosivo, lo quemo, pero ese pocito no me va a hacer nada, una fisura va a ser. Después me va a poder cargar. Entonces yo tengo que visualizar los procesos que vienen después, ¿ya? Y ahí hay distintas, por ejemplo, características geomecánicas de la roca. ¿Por qué es importante? Por el ángulo de es fundamental. Mientras más parado el ángulo, menos estéril yo saco, ¿cierto? El tema de los bancos dobles. Si la calidad geomecánica de la roca, la geotécnica lo permite, yo voy a poder doblar los bancos, ¿ya? Con las ventajas que ellos tienen, ¿ya? Bueno, ahí se muestran algunos ejemplos. Características del material removido, fundamentalmente en cuanto a la dureza y abrasividad, ¿ya? La abrasividad es el desgaste que van sufriendo los aceros de perforación, las tolvas, por ejemplo, los baldes en las palas, los dientes, ¿ya? Y eso está asociado con el contenido de sílice. La mantención, bueno, es fundamental para que los equipos, ¿cierto?, puedan funcionar bien y haya una buena disponibilidad física, ¿cierto? Es una eterna pelea entre la operación y la mantención, en que el operador quisiera siempre tener los equipos funcionando, pero el mantenedor tiene que mantenerlo, entonces tiene que entregárselo a la mantención, ¿ya? Muy interesante ahí. Bueno, hay un sondaje, por ejemplo, que da cuenta si se dan cuenta, la parte alta, la parte más cerca de la superficie, el material está bastante más partido, ¿cierto?, con trocitos más chicos, y esa roca secundaria, ¿ya?, está alterada. En la medida que se profundiza, digamos, roca primaria, en la cual aparecen los sondajes ya más completos, ¿verdad?, es mayor. Bueno, planificación y producción, para estar presente en estos procesos, yo tengo que planificar, ¿cierto? Por eso en minería están los planes de largo plazo, más allá de 5 años, mediano plazo, entre 3 y 5 años, y corto plazo, de un año dentro del año, ¿cierto? Programas semestrales, mensuales, semanales, etc., ¿ya? Ahí se muestra una forma de entregar esa información, por ejemplo, en Andina, en algún minuto se planificaba, ¿cierto?, planificador entregaba esta información a la operación, ¿ya? Ahí se ve una pala que está cargando con algunos camioncitos, arriba está la perforación, ¿cierto? Y hay información que se le entrega al operador, ¿ya? Ahí están las tronaduras, etcétera, los equipos que van a perforar, ¿ya? Servicios mínimos no tiene que ver con todos los caminos, los accesos. Aquí es fundamental los equipos de apoyo, ¿cierto? Preparar zonas de operación. Si voy a perforar, el operador tiene que entregar, ¿cierto?, una carpeta adecuada, lo más horizontal y limpia posible. Después marcan los puntos donde va a llegar la perforación, ¿cierto? En el caso de Caribe Transporte, después una tronadora, yo tengo que preparar el sello, etc. Seguridad, salud y medio ambiente, bueno, por supuesto, está una preocupación permanente de la operación. Suministro, hay que tener, por supuesto, electricidad, agua potable, repuestos, neumáticos, pesas de desgaste, etc., ¿ya? Toda la operación tiene que estar relacionada y no la puedo tratar de forma aislada, eso es lo que conversamos anteriormente, ¿cierto? Tengo que considerarla como una cadena de información, yo tengo que tener información en cada proceso para poder gestionar, ¿ya? La tecnología y equipo de respaldo, por supuesto, ¿cierto? La tecnología cada vez va optimizando, en el caso de estos camiones de alto tonelaje. Yo me acuerdo cuando llegué a Chuquicamata, hace hartos lustros atrás, en el año 76, me parece que fue, el camión más grande tenía 100 toneladas, 100 toneladas, eran los Electra Hall, ¿ya? Y hoy día hay camiones de 450 toneladas y capaz que más, eso es un operador. Entonces la tecnología es fundamental, ¿ya? Ahí muestro una fotito del Rajo Chuquicamata, cuando en su inicio, ¿cierto? Ahí habían como 6, 7 bancos. Aquí en un año, el año 2000, me parece que fue por ahí, la cantidad de bancos que tiene. La pala, por ejemplo, es la pala mundial, que debe estar en Chuquito todavía, en que se aprecia un balde chiquitito y un tremendo cuerpo de la pala. Y las palas actuales, ¿cierto? Se achica el cuerpo, pero el balde crece, ¿ya?
El tema de los costos es fundamental, ¿cierto? Cada operación o cada proceso tiene costo, se hace un presupuesto anual en el cual se va comparando, ¿cierto? Y vamos viendo cómo vamos cumpliendo, ¿ya? Y ahí muestro un ejemplo del caso Andina en el año 2012, esto fue hace tiempo atrás, pero bueno, ahí están los procesos, perforación, tronadora, calibre, transporte, ¿cierto? En el caso de perforación, dólares por metro perforado, ese fue el real, ¿cierto? En diciembre de 2012, el programado, ¿cierto? Y está en rojo, por supuesto, casi todos están en rojo, están sobre eso, ¿ya? Y acumulado al año. Bueno, el personal entrenado, capacitado, motivado, aquí se gasta bastante tiempo y dinero, ¿cierto? En hacer talleres, el tema de la accidentabilidad, por ejemplo, etc. ¿Ya? Bueno, el enfoque, en este caso, la responsabilidad social empresarial, ¿cierto? Que conversamos, en la cual está la empresa por un lado y los stakeholders. Los stakeholders son todas aquellas personas que están de alguna forma relacionadas con la empresa, ¿cierto? Empleados, proveedores, administración pública, accionistas, comunidad, etc. Y ahí se ve los impactos que puede tener económico, social, ambiental, ¿cierto? Una empresa, ¿cuándo es, se puede decir que es sustentable? Cuando estos tres impactos los tiene controlados, o sea, o se preocupa de ellos, ¿cierto? No solamente ganar plata, porque alguien podría decir, mira, la empresa, si gana plata, ¿cierto? Es rentable. Claro, pero no a cualquier costo, ¿cierto? Tiene que preocupar del tema ambiental y además del tema social. Entonces, cuando la empresa navega en la intersección de esas tres áreas, ¿cierto? Se dice que es sustentable. ¿Ya? ¿Bien? Bueno, ahí muestra el registro que hemos venido conversando. Se dan cuenta que en el fondo ya prácticamente ya no caen más equipos. Entonces, la única forma de yo poder seguir con reservas, ¿cierto? Es haciendo una expansión. Y esa secuencia la da los diseños que vimos anteriormente, con esos modelos que nos permiten visualizar hacia dónde nos vamos a ir. Después, a lo mejor hay que hacer una expansión. Ahí, por ejemplo, se aprecia que hay una expansión, se dan cuenta que hay una plataforma bastante más ancha, que ya está bajando, aquí hay otra. En algún momento esta partió de arriba. Aquí pareciera ser que hay una perforadora, aquí hay otra, seguramente hay una expansión, no se alcanza a apreciar ahí, ¿ya? Pero hay una expansión que va bajando, ¿cierto? Desde la parte alta se van corriendo los bancos hasta llegar al fondo, ¿ya? Otra cosa más. Bueno, ya vimos un poquito cómo se diseña la extracción, se hace un plan minero, conversamos del mineral y estéril y vimos también el cuerpo mineralizado, ¿cierto? Eh, o sea, el mineralizado que es ese mineral que está entre la de corte crítica y la de corte variable, que la vamos estoqueando, ¿ya? Y ese cuerpo mineralizado lo podemos exportar como rajo abierto, ¿cierto? Cuando está cerca de esa superficie y son grandes volúmenes de extracción. Si es muy profundo, voy a tener que hacer una extracción subterránea, ¿ya? Aquí se grafica un poquito la secuencia de explotación. Por ejemplo, en un momento dado, ¿cierto? Vamos explotando el cuerpo, ¿cierto? Ya todo ese mineral salió, ese cuerpo, ese colorpromito, un mineral que ya se extrajo, y vamos ahí, ¿cierto? Y me queda todo ese cuerpo todavía que sacar. Entonces, las posibles expansiones podrían ser esas, ¿cierto? Yo hago una expansión y voy subiendo en la reserva, ¿ya? Hasta un pit final, ¿ya? De esa manera voy estableciendo una secuencia de extracción, ¿ya? Algunas definiciones, cresta, lo que la cresta, la pata. Bueno, eso yo entiendo que lo vimos en algún minuto al inicio, cuando vimos introducción geominerometalúrgica, ¿ya? Ahí están las definiciones principales del rasgo, ¿cierto? La rampa, altura de banco, ángulo talón, perma, etc. ¿Ya? Las rampas, ahí está mostrando un sistema rampa al interior, ¿cierto? Y cuando estoy explotando un cerro, por ejemplo, ¿ya? ¿Ya? Y ahí se visualiza la rampa también, o un sistema de rampa, y una expansión. Los índices de operación que son necesarios para ir monitoreando son
La información, ¿cierto? Es el ASARCO, ¿ah? Que tiene esa sigla en inglés, ¿ya? Y hay índices mecánicos que dan cuenta de la disponibilidad, por ejemplo, de los equipos, ¿ya? Insumos que dan cuenta, por ejemplo, de los kilos explosivos por tonelada, factor de carga, índices mineros, razón estéril mineral, índice de resultados. Por ejemplo, qué cantidad de cobre fino en el año va a entregar, por ejemplo, Andina o cualquier otra empresa. La ceniza, Coyahuasi, la que sea, ¿cierto? Bueno, es el desglose del tiempo, ¿cierto? Tiempo cronológico, ya que da cuenta de tiempo reloj, ¿ya? Por ejemplo, son las 24 horas del día, 365 días en el año. Hay un tiempo inhábil, ¿cierto? Que durante, por ejemplo, en aquellas empresas mineras donde cae nieve en invierno, ¿cierto? Hay un tiempo inhábil, una cierta cantidad de días que no la puedo considerar yo como productivo, y de ese tiempo cronológico me queda un tiempo hábil. Si ese tiempo hábil les cuento yo la hora de mantención y las horas de reserva, tengo horas operacionales. Y finalmente a esa hora operacional le cuento las horas de pérdida de operación, tengo las horas efectivas con las cuales se calcula, ¿cierto?, la cantidad de equipos que yo voy a utilizar, ¿ya? Bueno, ahí están las formulitas que dan cuenta de lo que estamos conversando, ¿ya? Esa era la última PPT, jóvenes, y nos pasamos bastante en el tiempo. Fue un poco rápido al final, pero yo creo que es material que ustedes ya habían visto, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, jóvenes. Si no, estaríamos terminando. Revisen el aula, el material, o vayan viendo lo de la unidad 4, ¿ya? Donde está unos videitos donde yo explico cómo vamos a hacer ese proyectito, en el cual partimos con un plano topográfico, donde hay un cuerpo organizado, ¿cierto? Vamos a hacer cotas de 50 metros, no es que los bancos tengan 50 metros, pero para efecto de la cubicación, ¿cierto? Usamos cola de 50 metros, se cubica, ¿ya? De una manera bien artesanal, que se entiende mejor que con un software de planificación minera, ¿ya? Además que no tenemos. Con eso hacemos un plan minero, y ese plan minero nos va a permitir calcular finalmente equipo, ¿ya? Y con eso se está quedando diseño, después planificación minera y esa última unidad. Jóvenes, señorita, hay una señorita por ahí, la señorita Evelyn. ¿Dudas, consultas? Nos juntaríamos los días viernes, los días viernes a las 8, ¿les parece bien esa hora? Que salimos viernes, por ejemplo, este viernes que viene, viernes 20, me parece que, nos juntamos a Profesor, revisar, ¿sí? mire, disculpe, estaba viendo, tenemos otro ramo que Ah, justo nos comentan que el horario va a ser de 7 a 8:20 y comienza este viernes 20. ah, ya. Entonces, dejémoslo los lunes, entonces, ¿les parece? Hagámoslo. Sí, como lo hacíamos antes, yo creo que está bien, Ya, porque claro, acá se nos entonces, va a cruzar con el optativo. entonces dejémoslo los lunes, ¿les parece? Bien, Y profe. y el lunes yo te cargo entonces el control número 1, lo hacemos el próximo lunes, donde revisamos alguna duda que tengan de lo que revisaron, ¿cierto? De lo que estudiaron, y está el dejo cargado lunes, martes, hasta el miércoles. El miércoles ustedes lo suben al aula. ¿Ya? Ya, pero el de ahora, de esta semana, de esta unidad, va a estar cargado el... ¿Cuándo lo va a cargar ahora? Disculpe, ahí me perdí un poco. Probablemente se lo deje cargado el viernes, pero para que ustedes lo hagan el lunes. Ya, El lunes tendrían, o se los dejo igual el viernes, ¿no? La ¿está diferencia es que bien? se lo dejo el viernes. Claro, no vamos a aclarar dudas, pues la recién la haríamos. Se los dejo el viernes, digamos. Entonces, y ustedes lo responden hasta el lunes. ¿Les parece? Sí, claro. Ya. Ok, si todos están de acuerdo, lo hacemos así. Pues. Entonces, las reuniones, las sesiones, porque en realidad no son clases, son sesiones, ¿cierto? En la cual vemos el material, las hacemos los días lunes, ¿ya? Pero el día viernes yo les cargo la prueba. ¿Les parece? O sea, este viernes 20 tendrían cargado la prueba número 1. O sea, se la voy a cargar antes en realidad, pero ustedes la van a poder abrir el viernes. Viernes, sábado, domingo. ¿Ya? Bien, profe. ¿Les parece?
Ya, profe. Ya, ok. Entonces voy a dejar de grabar ahora, jóvenes. Yo esto voy a subirlo en la... voy a subirlo en el aula, ¿cierto? Más ratito, para que ustedes, las personas que no pudieron estar lo puedan ver. ¿Ya? Nos vemos entonces el próximo lunes y el viernes van a tener la prueba disponible. ¿Ok? Profesor. Bien, profe, muchas gracias, que esté bien. Hasta Ya, luego. ok. Hasta Doctor. luego. ¿Sí? Hola, buenas, ¿cómo están? Nuevamente Bien. Luis Chivilla por acá. Don Lucho Pillo, dígame. Oiga, profesor, yo llegué un poquito tarde a la clase porque no estoy incorporado en su grupo. No sé por qué no me subieron el ramo, no sé por qué no me subieron, no me cargaban el ramo. Pero mis compañeros me mandaron el link Ya. y pude acceder a la clase. En todo caso, ya mandé un correo a la profesora, a la jefe de carrera, para ver qué había pasado. Ya, perfecto, ya. Ya, Ya. sí, claro, seguramente no está entonces no están en el aula todavía. Claro, pero mis demás compañeros del grupo lo tienen. Yo no sé por qué no me cargaron el mío, por eso mandé el correo para darle solución mañana a este tema, para que me Ya, solucione. perfecto. Ya. Profesor, ¿cómo es el sistema de prueba? Que no le alcancé, si me puede apoyar ahí, porque no alcancé. Vamos a tener tres controles. Sí, vamos a tener tres controles. Ahí déjame ver si puedo. No la tengo yo. Me salí la cuestión. Ya, cada unidad tiene un control. Por ejemplo, hoy día hicimos una introducción. ¿Ya? Entonces, este viernes vamos a tener el primer control de lo que vimos. Usted Ya. revisa el material, ¿cierto? Les comentaba también que hay un pequeño apunte en la parte, ante la semana 1, hay unos documentos que yo les cargué, el primer documento que habla un poquito de todo lo que hemos conversado. La miradita, más las PPT que vimos. Entonces eso da origen a un primer control, ¿ya? Después, el próximo lunes, ¿cierto? Nos juntamos nuevamente, hoy estamos 16 más 7, 23, 23, nos juntamos y vemos el módulo 2. Y el viernes subsiguiente van a tener el control número 2. Tienen tres controles, ¿ya? Y el último sería el examen. El cuarto. El cuarto, claro, ¿ya? El cuarto sería el examen, ¿ya? De esa manera evaluaríamos el curso. No tiene ninguna complicación la evaluación. Si ustedes ven en las PPT, se dan cuenta que está todo está, dice, hay que leerlo, hay que verlo un poquito. ¿Ya? ¿Ok? Ya, profesor, esa era la consulta. La prueba el viernes, ¿y cuándo hay que entregarla? El lunes, se lo hasta el lunes a mediodía. Hasta el lunes ¿Ya? mediodía. Claro. ¿Ya? Ya, yo voy como le digo, ya mandé el correo para ver el tema, qué pasó, por qué no me cargaron, y no me cargaron el ramo, y hay otro compañero, el Ángelo, tampoco se lo cargaron. Chuta, ya. Ya, claro. Entonces, Que también está en la reunión, veo aquí está don Ángelo. sí, pues. Claro, ojalá se lo arreglen mañana para que puedan tener el material del aula. No, si yo, Profesor, el material, yo me lo puedo conseguir con otros compañeros el material, pero el tema es dar la prueba, pues, cómo Sí, rendirla. sí. Ok. profesor, Señora Karen, ¿cómo está? bien, ¿y usted? Bien, aquí estamos. Yo también tengo el mismo problema que mis compañeros, que Luis, que Ángelo, varios de nosotros no tenemos cargado en el aula el curso. Así que también tengo Ya. que revisarlo el tema con la jefe de carrera mañana. Ya, perfecto. Pero eso se lo arreglan rápidamente, yo creo, no es complicado. Ojalá que Cosa- mañana se pueda arreglar, pues. Ya, ok. Ya está. Bueno, cualquier problema, usted me cuenta, me mandan un correo, por último, usted tiene mi correo. ¿Ya? Ya. Ok, listo entonces. Nos luego. vemos. Chao, chao, que Ya, estén pero- bien. Cuídense. Voy a parar la grabación.